Hola a todos, mi nombre es Angélica Velosa, soy nutricionista, magíster en ciencias biológicas, educadora en diabetes y directora de Nudo, Nutrición y Bienestar. Voy a hablar acerca del protocolo clínico del manejo nutricional del paciente con diabetes mellitus, tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. Para comenzar, recordemos que estos pacientes deben ser tratados bajo los preceptos de la terapia médica nutricional y esta consiste en la aplicación de la ciencia basada en la evidencia, donde vamos a hacer la evaluación, el diagnóstico, la intervención y el monitoreo de nuestro paciente, y con base en él vamos a ir adecuando el esquema de alimentación y la terapia nutricional para poder alcanzar los mejores desenlaces tanto digamos que a nivel clínico como a nivel nutricional. Entre los objetivos de la terapia médica nutricional del paciente con diabetes hospitalizado tenemos dar las calorías apropiadas para cubrir las demandas metabólicas, optimizar el control glucémico y tener en cuenta las preferencias, los gustos, la cultura del paciente a la hora de establecer el plan de alimentación. También es importante dar un plan de alimentación, un manejo al alta. En este algoritmo, ustedes ven cuáles son las diferentes etapas de la atención nutricional del paciente hospitalizado. Inicialmente, todo paciente debe recibir un tamizaje nutricional donde se establece si tiene o no algún riesgo nutricional y si debe o no ser intervenido. Si el paciente tiene algún tipo de riesgo nutricional, se debe hacer una valoración nutricional donde podremos tener un diagnóstico y con base en el diagnóstico establecer cuál será la terapia nutricional especializada que nuestro paciente va a recibir. Una vez se inicia esta terapia, se debe hacer un seguimiento y un soporte nutricional. Muchas veces este soporte simplemente es suplementación nutricional oral y en otras necesitamos recurrir a la nutrición enteral por sonda o a la nutrición parenteral. Todo esto siempre acompañado de una dieta terapéutica que se debe planear y se debe suministrar en el ambiente hospitalario. Por último, cuando ya nuestro paciente está, digamos que terminando su estancia hospitalaria y es dado de alta, él debe recibir un plan de manejo ambulatorio en el que le quede muy claro cómo debe manejar su esquema de alimentación en casa. Este algoritmo nos presenta paso a paso cada uno de estos procesos de atención nutricional. Está el ingreso, una vez nuestro paciente con diabetes ha ingresado o con sospecha de diabetes ha ingresado, debe recibir un tamizaje nutricional. Allí vamos a establecer si tiene o no riesgo nutricional. Si el paciente sí tiene riesgo nutricional, entonces debe recibir una valoración nutricional completa, donde vamos a evaluar si tiene vía oral o no. Si sí tiene vía oral, vamos a hacer el ajuste de la dieta terapéutica, prescribiremos la dieta, se enviará al servicio de alimentación y estaremos haciendo un seguimiento diario mientras nuestro paciente esté hospitalizado. Adicionalmente, si vemos que requiere suplementación porque su estado nutricional está muy afectado o porque su consumo no supera ese 75% de las calorías planeadas, entonces necesitamos suministrarle un suplemento nutricional vía oral. Se deberá hacer la formulación, el seguimiento y diariamente estaremos revisando cómo va evolucionando nuestro paciente. Por otro lado, si nuestro paciente no tiene vía oral, pero tiene el tracto gastrointestinal funcional, vamos entonces a prescribir una nutrición enteral por sonda. Si no tiene el tracto gastrointestinal funcional, debemos recurrir a la nutrición parenteral. En cualquiera de los dos casos, se debe hacer la formulación, se debe dejar por escrito en la historia clínica y se debe hacer un seguimiento diario. Luego, cuando ya nuestro paciente es dado de alta, debe recibir el plan de manejo ambulatorio, bien sea solamente con su esquema de alimentación o con una nutrición enteral por sonda o con una nutrición parenteral. Les voy a contar algunos puntos clave que debemos tener en cuenta en alguno de los pasos de este algoritmo. En el ingreso se recomienda que todo paciente con diabetes que no tenga una hemoglobina glicosilada reciente se le ordene la toma de este examen. Es importante saber cuál ha sido el control metabólico de los últimos 3 meses de este paciente, por eso se debe evaluar esa hemoglobina glicosilada. Ahora, si tenemos un paciente que al ingreso tiene una glucometría superior a 140, debemos hacer la toma de la hemoglobina glicosilada por sospecha de diabetes.
Adicionalmente, debemos evaluar el conocimiento y la educación que tiene nuestro paciente diabético. Debemos saber qué tan frecuentemente se toma glucometrías, cómo maneja sus medicamentos, qué conocimiento tiene acerca del esquema de alimentación, cómo maneja las complicaciones agudas como la hipoglicemia o la hiperglicemia y con base en eso brindarle una educación pertinente de acuerdo a lo que él realmente necesite. Todo paciente con diabetes debería ser manejado bajo un protocolo institucional donde se establezcan las pautas de acuerdo al control glucémico de nuestro paciente. Otro punto que quiero destacar es el ajuste de la dieta terapéutica. Cuando nosotros estamos planeando el esquema de alimentación de una persona con diabetes, es recomendable manejar una cantidad fija de carbohidratos y distribuirla en los diferentes tiempos de comida. Cada tiempo de comida debería suministrar siempre la misma cantidad de carbohidratos para que sea mucho más fácil hacer el ajuste de la terapia farmacológica de ese paciente. En la prescripción de la dieta es muy importante dejar por escrito y dejar en la historia clínica que el alimento debe ir simultáneo con la insulina. Muchas veces por horario aplican la insulina o suministran el hipoglicemiante oral, pero la comida se demora. O viceversa, llega primero la comida y después llega el medicamento. Y esto hace que las glicemias postprandiales estén alteradas y adicionalmente hace que se aumente el riesgo de hipoglicemia. Y la hipoglicemia a nivel intrahospitalario se considera un evento adverso. Otro punto importante es que se debe trabajar de la mano con el servicio de alimentación. Es muy importante que en el manual de dietas esté establecida la cantidad de carbohidratos que se suministra en cada plato para que así el médico tratante y nosotros como nutricionistas podamos establecer mejor una relación entre el fármaco y el alimento. Si estamos hablando de insulina, vamos a poder determinar cuántas unidades de insulina debemos aplicar de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que nos está suministrando el servicio de alimentación. Adicionalmente, nuestro paciente debe tener un control de ingesta. Todos los días debemos evaluar qué tan bien está comiendo nuestro paciente a nivel hospitalario y si vemos que está comiendo menos del 75% de las calorías que hemos manejado o que hemos planeado para él, es necesario iniciar suplementación oral, ojalá con un suplemento especializado en el control glucémico. Otro punto que quiero destacar de este algoritmo es el manejo por soporte nutricional, bien sea con suplementación oral, con nutrición enteral por sonda o con nutrición parenteral. Debemos tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que si nuestro paciente suspende en algún momento su vía oral, pero tiene manejo con terapia con insulina basal, esta no se debe suspender. O sea, la insulina basal se debe seguir aplicando cada 24 horas sin importar si el paciente está comiendo o no está comiendo. Pero si el paciente tiene además insulina de acción rápida, tiene bolos de insulina con cada comida principal, aquí sí debemos empezar a hacer un cálculo de la relación insulina-carbohidrato y aplicar una unidad de insulina por cada 10 a 15 gramos de carbohidrato que le estemos suministrando tanto desde el alimento como desde el suplemento. Si nuestro paciente está única y exclusivamente con nutrición enteral por sonda y esta nutrición se suspende, entonces se debe iniciar una infusión de dextrosa al 10% para prevenir la hipoglicemia. Si nuestro paciente tiene nutrición parenteral, bien sea a nivel nutrición periférica o nutrición central, se recomienda usar insulina cristalina o insulina regular en la solución de la nutrición parenteral y esa proporción debe ser una unidad de insulina por cada 10 gramos de dextrosa. Esta va a ser una forma de mantener bien controlada la glicemia y de suspender la insulina en el caso en el que se suspenda la nutrición parenteral y de esa manera evitar las hipoglicemias. Por último, quiero hablar en este algoritmo del momento del alta. El momento en el que el paciente se va para la casa es muy importante. Nosotros tenemos que tener claro que nuestro paciente sabe cómo se debe alimentar, cómo debe utilizar los medicamentos, en qué horarios, en fin, debemos darle como todo el plan de manejo ambulatorio. Debemos empezar por una reconciliación medicamentosa, que él sepa qué medicamentos van a continuar en casa.
Debe también conocer nuestro paciente cuál va a ser el canal de comunicación, en caso de emergencia, con qué persona del equipo se va a comunicar, en qué horarios o cuándo debe ir al servicio de urgencias. También debemos dejarle establecido las fechas y los horarios de las citas, los exámenes que va a tener de aquí en adelante. Es súper importante que el paciente se vaya capacitado en el manejo de la hiperglicemia y de la hipoglicemia, ambas complicaciones agudas que se pueden manejar en casa cuando son detectadas adecuadamente. También se le hará entrega de su plan de alimentación individualizado. Se le indicará cómo debe monitorear la glucosa, si lo va a hacer con glucometría, si lo va a hacer con monitoreo continuo de glucosa y cómo interpretar esos resultados. También nuestro paciente debe saber cómo manejar su diabetes los días que tiene alguna enfermedad. Por ejemplo, si hay gripa, si hay diarrea, este tipo de condiciones agudas tienden a afectar el control de la glicemia. Por eso es importante que el paciente sepa qué debe hacer. También debe irse a casa conociendo cuáles son sus metas de control glucémico, cuál es el valor mínimo de glucosa, cuál es el valor máximo de glucosa y cuándo llamar al proveedor de salud. Muy bien. Ya hemos visto en general cómo funciona el protocolo del paciente que está hospitalizado. Quiero destacar que las metas de control glucémico a nivel hospitalario están entre 80 y 140 y de allí para arriba ya estamos hablando de elevación de la glicemia. Se considera aceptable una glucosa hasta de 180 en adulto mayor o en paciente crítico. Ahora, cuando ya nuestro paciente no está en este ambiente hospitalario y nosotros queremos darle como un plan de manejo, acompañarlo en ese proceso de mejoría en el control de su diabetes y de su esquema de alimentación, este es el proceso de atención nutricional. Inicialmente haremos una intervención enfocada en hábitos saludables donde vamos a promover el consumo de frutas, vegetales, alimentos ricos en fibra, porciones adecuadas de proteína, en fin, vamos a diseñarle un plan de alimentación y vamos a promover esos buenos hábitos. Vamos a evaluar si nuestro paciente requiere o no requiere perder peso. Si nuestro paciente requiere perder peso, entonces vamos a trabajar con restricciones calóricas que van de 500 a 1000 kilocalorías diarias de restricción versus lo que consumía antes, o podemos manejar planes de alimentación que van desde 800 hasta 1800 kilocalorías. Hablamos de 800 kilocalorías para aquellos pacientes obesos y que además tienen diabetes, pero hablamos de planes de 1200 a 1500 para mujeres con sobrepeso o obesidad y entre 1500 y 1800 para hombres con sobrepeso u obesidad. El paciente se va, se le entrega su esquema de alimentación, se le entregan sus metas de control glucémico y si no logra esas metas en un transcurso de 2 a 3 meses, se debe nuevamente evaluar el manejo y ver si es necesario adicionar una terapia farmacológica. La idea es que nuestro paciente con una buena terapia médica nutricional alcance sus metas de hemoglobina glicosilada entre 2 y 3 meses. Y si no lo logra, ahí sí empezamos con terapia farmacológica o modificamos también la terapia farmacológica y le daríamos un plazo de 3 a 6 meses para alcanzar esas metas de control glucémico y de hemoglobina glicosilada. La prescripción del plan de alimentación se debe hacer siguiendo estos pasos. Primero, yo valoro al paciente, establezco un diagnóstico si mi paciente está desnutrido, en sobrepeso, normal, obeso. Calculo los requerimientos, entonces acá yo decido cuánta proteína, grasa, carbohidrato le voy a dar. Es importante recordar que en diabetes no hay una distribución ideal de macronutrientes. Yo la debo personalizar de acuerdo a las características de mi paciente. La mayoría de patrones de alimentación están aportando más o menos el 40-50% de las calorías en forma de carbohidratos, el 30-35% en forma de grasa y entre un 15-20% en forma de proteína. Entonces, calculo los requerimientos y luego diseño el plan de alimentación. Este plan de alimentación debe estar basado en los patrones de alimentación. Hay muchos patrones de alimentación que hoy en día se asocian con el adecuado control glucémico. Aquí les puse los que más se destacan. Aquí está, por ejemplo, la dieta mediterránea, el plan basado en los planes de alimentación basados en plantas, la dieta tipo DASH, las dietas bajas en carbohidratos, las dietas bajas en grasa. Hay una dieta que se llama portafolio o portfolio, es una dieta que está sobre todo en las guías canadienses y también nos hablan de algunos alimentos específicos que pueden tener un efecto positivo en el control de la glicemia.
Una vez yo he establecido ese plan de alimentación, puedo establecer si mi paciente necesita o no necesita la suplementación nutricional y le prescribo tanto su esquema de alimentación como su esquema de suplementación. Lo mando pues para su casa, hago un seguimiento periódico y voy ajustando sobre la marcha la terapia médica nutricional de acuerdo a las características de mi paciente. Quiero destacar que cuando hablamos de dieta mediterránea estamos hablando de una dieta que tiene hasta el 45% del valor calórico total en forma de grasa, especialmente grasas de tipo poliinsaturado y monoinsaturado. Una de las principales características de la dieta mediterránea es su alto aporte de aceite de oliva. Se considera que consumir entre 3 y 4 cucharadas diarias de aceite de oliva, incluir el sofrito, que es una mezcla de tomate y aceite de oliva, incluir comida de mar, incluir porciones grandes de frutas y vegetales, incluir porciones grandes de granos enteros, son las principales características de esta dieta y todo esto se asocia con menor riesgo cardiovascular y mejor control de la glicemia. Las dietas basadas en plantas son dietas con un alto, digamos que con una alta variedad, que pueden ir desde una dieta flexitariana, donde simplemente baso mi alimentación en plantas y como pequeñas cantidades de proteína de origen animal, hasta una dieta vegana, donde absolutamente toda mi alimentación es de origen vegetal. Lo que importa en cualquiera de estos extremos es que el principal componente del esquema de alimentación sean las frutas, las verduras, las leguminosas, los granos enteros y en menor proporción la proteína de origen animal. Muchas de estas dietas incluyen huevo y se conocen como dietas ovo-vegetarianas, incluyen lácteos que serían lacto-vegetarianas o las dos cosas, ovo-lacto-vegetarianas. La dieta tipo DASH fue una dieta que se creó para disminuir la presión arterial. Ese es su principal objetivo. Es una dieta que también es muy rica en plantas, es muy rica en fibra, tiene un bajo aporte de grasa, tiene un alto aporte de potasio y toda esta combinación es la que se asocia con pérdida de peso, con mejor control de la presión arterial y también con mejor control de la glucosa. Las dietas bajas en carbohidratos son dietas que aportan menos de 130 gramos diarios de carbohidrato. A corto plazo son muy buenas en los procesos de pérdida de peso, pero a largo plazo hoy en día están cuestionadas porque parecieran no tener un efecto superior a las dietas convencionales. Las dietas bajas en grasa pueden contribuir con la mejoría de algunos indicadores de control metabólico. Sin embargo, pareciera que también ayudan a que se reduzca el HDL, lo cual no es muy bueno. La dieta portafolio, que es una dieta que está en las guías canadienses, además de tener un muy buen patrón de alimentación similar a la dieta mediterránea, nos dice que diariamente se deben incluir 20 gramos de fibra viscosa, 2 gramos de esteroles vegetales, 45 gramos de proteína vegetal y 20 gramos de nueces. Y 40 gramos de nueces. Esta combinación junto con un patrón de alimentación saludable se asocia con mejoría de todos los indicadores de control metabólico. Y cuando hablamos de alimentos específicos, los alimentos que más se asocian con mejor control glucémico son frutas, vegetales, leguminosas, nueces, granos enteros y casi todos estos alimentos de una u otra forma están incluidos en estos patrones de alimentación. En esta tabla podemos ver que hay un amplio ramillete de patrones de alimentación y que cada uno puede tener un impacto sobre la hemoglobina glicosilada, sobre el riesgo cardiovascular y algunas otras ventajas a nivel metabólico. La invitación es que, de acuerdo a las características de su paciente, usted escoja cuál de estos patrones de alimentación se ajusta más a su cultura, a sus preferencias, digamos que a la adherencia que él pueda llegar a tener al tratamiento, y evalúe también cuáles son las desventajas de implementar uno de estos patrones de alimentación a la hora de decidir con cuál se va o con la mezcla de qué patrones usted va a trabajar para ese paciente específicamente. Aquí entonces vemos cómo debemos prescribir el esquema de alimentación de acuerdo al tipo de diabetes y a la terapia que está recibiendo nuestro paciente. Si hablamos de un paciente que tiene prediabetes, entonces nos vamos a enfocar primero en cómo está el peso. Si el paciente pierde entre 5 y 10% de su peso corporal en los primeros 6 meses de tratamiento, con eso ya estamos bajando casi en un 20% el riesgo de que desarrolle diabetes tipo 2.
También debemos empezarlo a educar en todo el manejo de control de porciones, índice glucémico, evitar carbohidratos refinados y aumentar la actividad física. La idea es que arranque con 150 minutos semanales, pero que vayamos aumentando a 300 minutos semanales de actividad física vigorosa. Si tenemos un paciente con diabetes tipo 2 que no está usando insulina y que está en sobrepeso u obesidad, tenemos que seguir trabajando con el tema de la pérdida de peso, porque esa pérdida de peso se asocia con mejor hemoglobina glicosilada, con mejor control de la glucosa. Nuevamente manejamos porciones, índice glucémico, le vamos a enseñar cuáles son los alimentos ricos en fibra, le vamos a explicar cómo distribuir los carbohidratos durante el día, vamos a escoger ya un patrón de alimentación de los que les presenté y empezaremos a trabajar con ellos y vamos a seguir promoviendo actividad física. Si tenemos un paciente con insulina basal, esta insulina que se aplica cada 24 horas, es importante enseñarle a titular la insulina. Tenemos que manejar un presupuesto constante de carbohidratos, una distribución muy pareja entre las comidas principales. Seguimos hablando de índice glucémico, seguimos promoviendo actividad física. Y en paciente con terapia basal bolo, lo ideal es que ese paciente se entrene en conteo de carbohidratos, conozca cuál es su presupuesto y conozca cuánta insulina aplicarse de acuerdo a los carbohidratos que se va a comer. En este esquema entonces voy resumiendo un poco lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos a nuestro paciente y le hacemos la valoración nutricional. De ahí sale un diagnóstico. Vamos a ver si está desnutrido, eutrófico, en sobrepeso o en obesidad. Dependiendo de su estado nutricional, estableceremos sus requerimientos y haremos la selección del patrón de alimentación y diseñaremos su esquema de alimentación. Y si vemos que nuestro paciente requiere suplementación, la haremos de acuerdo al diagnóstico nutricional. Si tenemos un paciente con desnutrición, la suplementación será adicional a la dieta. Si tenemos un paciente que tiene un estado nutricional normal, la suplementación puede ser tipo snack o puede ser un comodín para cuando mi paciente no puede comer los alimentos que yo planeé. Y en sobrepeso y obesidad podemos usar la suplementación como reemplazo de comidas porque esto se asocia con pérdida de peso. Y en cualquier estado nutricional podemos usar la suplementación nutricional para favorecer el control glucémico. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que la suplementación nutricional ayuda a que la glicemia postprandial esté en metas, ayuda a disminuir la variabilidad glucémica, ayuda a aumentar la liberación de GLP-1 y dependiendo de cómo la usemos, también ayuda en la pérdida o en la ganancia de peso de acuerdo a lo que necesite nuestro paciente. Este es un estudio que se hizo con adultos mayores. Aquí participaron más de 1000 pacientes y se evaluó cómo la diabetes y la malnutrición están relacionadas. Si ustedes se fijan, aquí el 40%, casi el 40% de los pacientes tenían un estado nutricional normal, el 39% estaba en riesgo, el 21% estaba malnutrido. Pero de estos pacientes malnutridos, podemos ver que la mayoría tenía más de 10 años de evolución de su diabetes, es decir que a mayor malnutrición también había más tiempo de evolución de la enfermedad. Y otra cosa que impactó bastante es que había más complicaciones macrovasculares a peor estado nutricional. O sea, un paciente diabético malnutrido con un tiempo avanzado de su enfermedad va a tener mayor riesgo a hacer complicaciones que un paciente que tiene un estado nutricional normal, así tenga el mismo tiempo con su enfermedad, así tenga la misma edad. Entonces, malnutrición y diabetes van de la mano y la una empeora la otra condición. Como les decía, las fórmulas especializadas en diabetes favorecen la liberación de GLP-1 y pues esta es una hormona que sabemos que nos ayuda a mejorar el efecto incretina. Entonces, este es un estudio donde 32 pacientes con diabetes tipo 2 recibieron suplemento nutricional, otro día no les dieron desayuno y otro día les dieron avena en hojuelas. Y si ustedes observan la gráfica, pueden ver cómo con la nutrición especializada la liberación de GLP-1 fue 5 veces mayor que cuando les damos la avena en hojuelas. ¿Y por qué es tan importante este cuento del GLP-1? Porque el GLP-1 es una hormona que se segrega a nivel intestinal y que aumenta la sensibilidad a la insulina porque favorece pues, que el páncreas libere más insulina, también tiene un efecto a nivel central disminuyendo el apetito, hace que también haya un aumento en la hipertrofia de la célula beta, inhibe la secreción de glucagón y al final todo esto hace que la insulina pueda actuar
por más tiempo, favoreciendo la glicemia postprandial de nuestro paciente. De hecho, hay medicamentos especializados en esto. Entonces, desde la nutrición podemos tener efectos que son similares a los que tienen los fármacos. Este es otro estudio donde evaluaron el comportamiento de la glucosa, de la insulina y de la liberación de GLP-1 cuando se suministra una fórmula especializada en diabetes que tiene carbohidratos modificados. Esa fórmula es la que ustedes ven ahí de color naranja y si ustedes observan pueden ver cómo la glicemia postprandial y la insulina postprandial fueron menores, mientras que la liberación de GLP-1 fue mayor cuando se comparó con una fórmula estándar o con una fórmula especializada en diabetes que no tenía carbohidratos modificados. Este otro estudio es muy interesante porque aquí se evaluó qué pasaba con la variabilidad glucémica cuando se reemplazaba el desayuno con una fórmula especializada en diabetes y se hacía educación acerca de estilos de vida. Entonces vemos en la parte superior pacientes que simplemente recibieron modificación en su estilo de vida y en la parte inferior pacientes que además de recibir modificación o educación en estilos de vida saludable también recibieron la fórmula. Y aquí encontraron cosas súper interesantes. Primero, los pacientes que tenían la suplementación disminuían su coeficiente de variación. El coeficiente de variación pues, es un indicador de variabilidad glucémica. Disminuían el índice MAGE o MAGE, que es la medición de la amplitud de la excursión glucémica y sabemos que es otro indicador de variabilidad que hoy en día se asocia con todas las complicaciones de la diabetes. Aumentaba el tiempo en rango, es decir, aumentó el tiempo en el que nuestro paciente tuvo la glicemia entre 70 y 180. Entonces podemos ver cómo a través de la suplementación no solamente mejoramos el estado nutricional, sino que mejoramos el control glucémico y podemos contribuir de esta manera en la modificación de desenlaces duros asociados con la diabetes. Ya para terminar, quiero hacerles algunas recomendaciones. Entonces, lo primero, para implementar una terapia médica nutricional efectiva, nosotros debemos personalizarla y diseñarla idealmente por una nutricionista registrada. Segundo, no hay una distribución ideal de macronutrientes. Tercero, todo patrón de alimentación debe incluir vegetales, frutas, leguminosas, nueces, granos enteros y de ahí para allá voy sumando los demás alimentos. Debemos evitar el azúcar adicionada y los almidones refinados. Debemos implementar la técnica de conteo de carbohidratos en los pacientes que tienen terapia basal bolo. Debemos reemplazar los jugos y las bebidas azucaradas por agua y también debemos incluir alimentos fuente de grasa monoinsaturada como el aceite de oliva y grasa poliinsaturada como el pescado, la comida de mar, las semillas de chía, los frutos secos, el aguacate y debemos preferir las fórmulas especializadas en control glucémico cada vez que estemos tratando a un paciente que tiene diabetes. Muchas gracias por su atención.